Dios les bendiga, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que también nos escuchan por las redes sociales. Le damos gracias al Señor, al Creador de la vida, por darnos la oportunidad nuevamente en este día de poder estar con ustedes nuevamente para traerles humildemente, con sencillez, el mensaje de la palabra del Señor, recordando que pues hago todo lo que está a mi alcance. No soy el mejor o un buen exponente, ¿verdad? Pero lo hago en obediencia y amor a las almas y por eso lo hago, amén, porque tengo agradecimiento con el Señor, no porque conozca mucho, pero le doy gracias al Señor. Eso es lo importante, el deseo, el corazón, y que a través de este mensaje puedan ser, una palabra pueda bendecirles. Pues sin más atardarme, quiero hacer una oración con ustedes y así vamos a entrar a este mensaje de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por darme la oportunidad, Señor amado, de poder exponer tu palabra, Señor, a todos mis hermanos, a todos, Señor, los que nos escuchan por las redes sociales, los que nos están siguiendo. Gracias, Padre, por todos aquellos que tienen a bien, ¿verdad?, poner un momento, escuchar, dedicar un tiempo para escuchar estos mensajes sencillos, Padre eterno, pero que lo hago con todo amor. Así te pido de una manera tan especial que tu Espíritu Santo sea dirigiendo en los corazones, en la mente, en el pensamiento de todos los que nos escuchen en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias, te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a la iglesia Dios es mi paz también, y que en breve ellos van a estar en su servicio familiar y este mensaje pueda ser de grande bendición para ellos y para todas las iglesias y para todo el pueblo del Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, quiero leer una lectura de las Escrituras que se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, y su capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 5, reconoce asimismo en tu corazón cómo Jehová disciplina a su hijo, así Jehová lo disciplina. Guardaréis pues el mandamiento de Jehová tu Dios en sus caminos. El versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5, lo vuelvo a repetir, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y el capítulo 9 dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas. Amén. Así quiero en esta hora, a través de esta lectura bíblica, dice, cuidaréis de poner, y luego el otro versículo dice, te acordarás de todo el camino, y luego el siguiente versículo, el 5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Quiero en esta hora, el tema de esta hora, de esta tarde, de esta hora, ¿verdad? Es, entiéndelo, o entiende. Sabemos que nosotros, los seres humanos, tenemos por naturaleza, tenemos eso nosotros, ¿verdad? Que muchas veces no comprendemos o no entendemos o no queremos entender las cosas y necesitamos que nos las vuelvan, que nos las
recuerden todo el tiempo. Y gracias a Dios por ello, porque el Señor eso siempre lo proveyó para el pueblo de Israel. Siempre le estaba recordando al pueblo del Señor, siempre le estaba enseñando al pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios tenía el conocimiento de la palabra, siempre allí estaba el siervo Moisés para recordarles la palabra del Señor, porque como seres humanos y como dados débiles y como dados a hacer otras inclinaciones, a tener otras inclinaciones, a hacer otras cosas, pues muchas veces, ¿verdad? No tenemos en cuenta, no entendemos, no lo que el Señor, ¿verdad? Desea, no entendemos. Muchas veces nos pasa en el hogar, nuestros hijos no entienden nuestra disciplina, nuestras reglas. O muchas veces nosotros como padres no entendemos a nuestros hijos, muchas veces no entendemos en el hogar las cosas que están pasando, o no entendemos a nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero el Señor por eso hizo énfasis en este pasaje bíblico, y yo le he puesto por tema, ¿verdad? Entiende. Y vamos a ver en este pasaje bíblico por lo menos 3 conceptos de lo que yo encuentro ahí, de qué nosotros debemos entender, o qué quiso decir el Señor al pueblo de Israel que tuviera pendiente, que entendiera. Y vamos a ver primeramente, ¿verdad? Que el Señor le dice en el versículo 1 de Deuteronomio. Sabemos que Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco, ¿verdad? Entonces, y ahí la palabra del Señor nos dice en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Entonces, ¿de qué tenía que recordarse? ¿Qué tenía que entender el pueblo del Señor? Número 1, primeramente tenía que cuidar de poner por obra todo el mandamiento que el Señor había ordenado. Todo lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel que tenía que entender, que tenía que tener cuidado de prestar atención para atender a la palabra del Señor. Y dice que entiende que debes de cuidar por poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno. Y en la Biblia encontramos infinidad de pasajes bíblicos donde nos dice que nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor, que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, que nosotros tenemos que guardar sus decretos, que nosotros tenemos que guardar sus estatutos, que nosotros tenemos que guardar lo que Él nos enseña en su palabra. Por eso es bien importante el énfasis que nosotros tenemos que entender que guardar la palabra del Señor es importante, nos lleva para bendición. Y tenemos en la Biblia que por lo menos encontramos 470 veces el concepto de entender. En la Biblia le encontramos ese concepto que nos dice que nosotros tenemos que entender, que tenemos que guardar la palabra del Señor. Por eso dice, entiende de cuidar por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Obedeciendo, dice la palabra, cuidar es obedecer a Dios en tiempo aún de crisis. Recuerdo que este concepto Dios se lo dio a Adán, el primer hombre. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Adán le dijo que él tenía que cuidar, que labrar la tierra y guardarla. Cuidar de guardar el mandamiento de la palabra de Dios. Le dijo, el Señor le puso en sus manos y le dijo que labrase la tierra y la guardase. A él le dio ese mandamiento que él tenía que guardar lo que el Señor le había dicho. Entonces ahí tenemos el concepto de guardar. A Adán se le dio exactamente esa obligación, se le dio ese mandamiento que él tenía que guardar. Por eso la palabra del Señor dice que ¿dónde tenemos que guardar nosotros el concepto? ¿Dónde tenemos que guardar la palabra? ¿Dónde tenemos que guardar el mandamiento? ¿Por qué? Porque dice, entiende en cuidar y guardar la palabra del Señor. Entiende que tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos entonces que ¿dónde nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor? En nuestro corazón. No hay otro lugar donde nosotros podemos guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos del Señor, sino en nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice, ama al Señor con todo tu corazón. Porque del corazón, ahí en el corazón, nosotros podemos guardar la palabra, porque de ahí vienen los buenos y los malos pensamientos. Por eso dice el salmista David en el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tu palabra
para no pecar contra ti. En mi corazón, en este órgano tan pequeño, dice que allí se debe depositar la palabra del Señor. Por eso dice, guarda con todo tu corazón la palabra. Dijo David, él entendía el concepto de lo que era la palabra guardar, cuidar, tener cuidado de la palabra. Y él decía, en mi corazón. Él no la dijo en mis manos, él no la dijo en mis pies, él no la dijo en mi casa, él no la dijo, ¿sabe?, en el palacio real. No, dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón, gloria a Dios, allí está exactamente, es el asiento de las emociones, de las pasiones, de los deseos. Y la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, ahí habla, la abundancia del corazón, habla la boca. Y tenemos entonces que tenemos que guardar la palabra. El Señor dice, ten cuidado. Número 1, de guardar la palabra, de cuidar la palabra, de no desperdiciar la palabra, no tirar la palabra, sino guardarla en el corazón. Y hoy exactamente necesitamos eso. Todo el mundo estamos necesitados. Nuestras sociedades están carentes de la palabra de Dios. Nuestras familias, el porcentaje es muy pobre de las personas que tienen exactamente guardada la palabra en su corazón. Tal vez muchas veces la tenemos en los labios, pero no la tenemos del corazón. Por eso el Señor dice que debemos amarlo con el corazón, no con los labios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Ahí tenemos que es importante que nuestras sociedades, hoy que estamos en este tiempo actual donde estamos, nosotros tenemos el suficiente tiempo, nosotros necesitamos empezar a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos nosotros atesorar la palabra como un tesoro precioso en nuestro corazón, para que cuando llegue el momento de la necesidad, nosotros tengamos, gloria a Dios, la fortaleza del Señor. Por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tu palabra, perdón, para no pecar contra ti. ¿Y cómo vamos a guardar la palabra del Señor? Ya dijimos, la tenemos que guardar en el corazón. No la tenemos que guardar en el armario, no la tenemos que tener la palabra del Señor ahí en nuestro buró, no la tenemos que tener en nuestro escritorio, no la tenemos que tener allí en nuestra biblioteca. Es bueno tenerla allí, pero lo más importante de tener la palabra en vez de esos lugares es en nuestro corazón. Nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a tener un giro radical, nuestros corazones van a tener un motivo para vivir, nuestras sociedades van a ser diferentes. Yo quiero que tú lo pruebes en esta hora, mi amigo, mi hermano, que nosotros sigamos firmes en la palabra del Señor y atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón, y veremos, gloria a Dios, como el Señor, gloria a Dios, a nosotros siempre nos va a llevar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y de bendición en bendición. No es que no van a venir problemas, no es que no van a venir necesidades, no es que no van a venir enfermedades, pero a través de ello Dios se va a glorificar, porque nuestro corazón está puesta la palabra de Dios, depositada la palabra de Dios, porque ha caído en tierra buena, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a guardar? Hemos dicho que tenemos que guardar nuestro corazón, la palabra de Dios en nuestro corazón, pero ahora, ¿cómo la vamos a guardar? ¿Cómo vamos a hacerlo para que esa palabra sea guardada en nuestro corazón? Bueno, 3 pasos. Número 1, debemos nosotros memorizar la palabra de Dios. Debemos hacer memoria, debemos memorizar la bendita palabra del Señor, aprendernos la palabra del Señor para que nosotros podamos de ella disfrutarla donde quiera que vayamos, para que donde quiera que estemos nosotros podamos hablar de la palabra de Dios, donde quiera que nosotros estemos podemos aplicar la palabra del Señor. Mire, Jesús tenía conocimiento de la palabra, él había aprendido la palabra, que cuando Satanás vino a tentarle, él no se defendió con ninguna arma terrenal, él no se defendió con su propia fuerza, él no se defendió con su intelectualidad, él no se defendió con sus propias armas, él se defendió con la palabra de Dios, aleluya, con la palabra del Señor que él la meditaba y él la aprendía, aprendía la palabra del Señor. Y cuando Satanás viene y lo tienta en el
en el desierto, los 40 días y 40 noches, Jesús, gloria a Dios, se defendió con la palabra porque había memorizado la palabra. Y dijo Jesús, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que es importante, hermano, en este momento vamos a empaparnos de la palabra. Hoy que tenemos tiempo, hoy que estamos encerrados, hoy que estamos en nuestro hogar y no podemos salir por las circunstancias que hoy nos rodea, nosotros debemos aprovechar el tiempo y vamos a aplicar lo que dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aunque afuera los días sean malos, nosotros tenemos que sacar provecho de ello. Tenemos que sentarnos a leer la palabra del Señor, a aprendernos la palabra del Señor, enseñarle a nuestros hijos que se tienen que aprender la palabra del Señor, porque hay bendición cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, porque en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la opresión, en el momento en que el enemigo viene a atacar a las familias, hay familias improvistas, no tienen la fe, no tienen esa fe segura en el Señor, no tienen la palabra en su corazón. Y cuando viene el enemigo es un desastre, es una ruina su hogar. Pero cuando la persona lee la palabra, la medita y la aprende y la atesora en su corazón, gloria a Dios, cuando vienen esos problemas, viene Satanás a atacar a nuestras vidas, nosotros, gloria a Dios, estamos provistos de la palabra y nosotros nos defendemos, porque la Biblia nos dice que Dios nos ha dado armas poderosas, porque dice que Dios nos ha dado las armas poderosas para destrucción de fortalezas. Amén. Dios no nos ha, porque dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. Oh, gloria a Dios. Entonces es bien importante. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros que nosotros debemos atender, gloria a Dios, a cuidar de poner por obra sus mandamientos. Y dijimos que lo tenemos que poner en el corazón, y para ponerlos en el corazón tenemos que nosotros memorizarlo, tenemos que meditarlo y tenemos que, gloria a Dios, practicarlo. Oh, gloria a Dios. Entonces esas son las tres áreas donde nosotros ¿cómo podemos nosotros poner la palabra en nuestro corazón? Gloria a Dios, es meditando en la palabra del Señor. Ya la memorizamos, ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a sacar tiempo para memorizar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es pan de vida. La palabra del Señor es agua de vida. La palabra del Señor es vida, gloria a Dios. Él dijo, no se afanen por el pan que perece, sino más bien al que a vida eterna permanece. Y él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así como nuestros padres comieron el maná en el desierto, así también, gloria a Dios, yo hoy soy el pan que he descendido del cielo, y el que come de mí, gloria a Dios, tendrá vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo a los discípulos, amén, y a todos los que le escuchaban, que él era el pan de vida. Por eso entonces ahí tenemos el concepto de vigilar. La palabra, hay una palabra, ¿verdad?, en hebreo que se llama mishmar. Mishmar o la palabra Shema, oye Israel. Mishmar significa, gloria a Dios, es guardar. Tenemos en Nehemías 4:9 que nos dice, entonces nosotros orábamos y nuestros hermanos, gloria a Dios, los poníamos como guardas para que guardaran mientras nosotros orábamos en contra de nuestros enemigos. Que dijo Nehemías, mientras nosotros orábamos poníamos guardas, alguien que guardara la seguridad. Y la única manera de tener seguridad es guardando la palabra del Señor. ¿Qué te parece, amigo? Hoy yo quiero que tú, gloria a Dios, pongas en primer lugar la palabra de Dios en tu corazón. Tengo otro concepto. No solamente el Señor le dijo al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, entiende, sino también, gloria a Dios, tenemos otro concepto, el concepto de acordarte. El versículo que sigue dice, y te acordarás, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40
años en el desierto. Importante, hermanos, también. Así como es importante guardar en nuestro corazón la palabra, también el Señor le hace énfasis al pueblo de Israel como a nosotros. Gloria a Dios, que tenemos que acordarnos del Señor. Acordarnos de lo que el Señor ha hecho. Acordarnos de donde Dios había sacado al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, por donde Jehová te ha traído, tu Dios, estos 40 años en el desierto. En otras palabras, harás memoria todos los días de tu vida, todos los días que yo te dé, harás memoria de todas las cosas que Jehová, Dios poderoso, majestuoso, todopoderoso, ha hecho, los milagros, las señales, los prodigios, los momentos difíciles que Dios te ha sacado. Y vemos que el pueblo de Dios, aleluya, era un pueblo que Dios había tratado directamente con él. Ellos pedían pan, Dios les daba pan, pedían carne, Dios les dio carne, pidieron agua, Dios les dio agua, pedían milagros, Dios les hizo milagros, pedían sanidad, Dios les dio sanidad, pedían ellos ayuda, el Señor les abrió el mar rojo, ellos caminaron en seco y vieron la mano poderosa del Señor en todo tiempo. La nube iba de día para que ellos no sufrieran los rayos candentes del sol, y en la noche iba la columna de fuego que los iba guiando para que no fueran en tiniebla. Representa la gloria de Dios, la presencia del Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos presenciaban directamente, oyeron la voz de Dios, que llegaron al momento que los truenos, relámpagos, terremotos y la presencia de Dios descendió. Ellos dijeron, sentían que se morían, y ellos dijeron a Moisés, habla tú con el Señor, porque nosotros vamos a morir, mejor habla con él. Y tuvieron temor y miedo. Mira qué prodigios y señales portentosas Dios había hecho. Y eso tenía que hacer un aliciente para que cuando ellos fueran atravesando dificultades, situaciones, pueblos, ciudades que tuvieran otras costumbres que no eran las que el Señor había dictado, ellos estuvieran pendientes de no contaminarse y recordar cómo Dios los había sacado. Número uno, los había sacado de la esclavitud. Habían sido esclavos. Nadie los había sacado por 400 años. No hubo un líder, no hubo un hombre, no hubo alguien poderoso, no hubo alguien fuerte de ahí de ellos que pudiera ser un líder y los pudiera sacar. Los sacó la mano poderosa de Dios a través de alguien, gloria a Dios, que Dios usó para que lo pudiera sacar. Ellos tenían que recordar la vida que llevaron atrás, una vida que el látigo siempre estaba sobre sus espaldas, que siempre ellos serían esclavos. Fueron 400 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Póngale 4 generaciones pasaron. Un poquito más, porque los más robustos son 90 años, dice la palabra de Dios. Pero tenemos allí que a los 400 años Dios se manifestó, aleluya, porque él había dado promesa a Abraham que los iba a sacar, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero él les dice que ellos tienen que recordar, igual nosotros hoy. Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho maravillas, y ha hecho grandes cosas en nuestra vida y las sigue haciendo, porque Dios es Dios soberano y poderoso. Pero en este momento, por eso el apóstol Pablo entendía este concepto. Él decía que él glorificaba a Dios en las buenas y en las malas. Él decía, ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa profunda, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Pablo entendía que ninguna de estas circunstancias, ni aún la muerte misma, ni aún la misma naturaleza tenía que cambiarlo de opinión, porque él había tenido un encuentro personal con Dios, y él había atesorado la palabra en su corazón, y él estaba reconociendo. Por eso ahí le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y encontramos nosotros en Nehemías 4:9,
que nos dice, gloria a Dios, que el pueblo del Señor es un pueblo que lo amaba de corazón. Ese pueblo que estaba trabajando allí lo amaba de corazón. Y él quería guardar la palabra. Y el pueblo, Nehemías, los instaba a guardar la palabra de Dios, haciendo la obra y ellos creyendo, guardando la palabra, a pesar de que tenían enemigos para reconstruir el muro, reconstruir las murallas, el templo, la ciudad. Ellos, gloria a Dios, confesaban y recordaban como Dios los había ayudado y los estaba ayudando a reconstruir el templo. La Biblia dice en Proverbios, su capítulo 10, versículo 22, 10-22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso José también le dijo al copero cuando estaba en la cárcel. Ahí tenemos el concepto. La palabra, el concepto, ahí la tenemos de una palabra hebrea, sakar, que significa acordarte. Ahí tenemos el concepto. José le dijo al copero, cuando hayas salido de aquí y estés con el rey, acuérdate de mí. Ahí tenemos otra palabra, le dijo, acuérdate. Por eso es importante acordarnos. Por eso aquel hombre que estaba colgado a un lado de Jesús en la cruz le dijo al Señor Jesús, acuérdate. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces, qué importante que era para Dios y es para Dios que nosotros como hijos de Dios, iglesia, yo te invito, pueblo de Dios, a que nosotros no solamente cuidemos la palabra y la atesoremos en nuestro corazón, sino también nos acordemos, gloria a Dios, de donde Dios nos ha sacado. Nos acordemos como Dios con mano poderosa nos ha ayudado de nuestros enemigos. Como el Señor, bendito sea su nombre, es siempre con nosotros, aunque nosotros seamos faltos. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero debemos nosotros acordarnos por todo el camino de donde Dios nos sacó. Y tengo el tercer concepto, que lo encuentro aquí también. Y se encuentra en el versículo 5 y dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. No solamente tenemos que cuidar, no solamente tenemos que acordarnos, tenemos que reconocer al Señor en nuestro corazón. Reconoce en tu corazón. ¿Por qué tenemos que reconocer? La palabra del Señor dice, reconoce. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor le dice al pueblo de Israel, reconoce a sí mismo en tu corazón. Gloria a Dios, tenemos que reconocer al Señor. En todo momento nosotros tenemos que poner el nombre de Dios en alto. En todas las circunstancias nosotros debemos poner el nombre de Dios en primer lugar. Nosotros debemos siempre actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos nosotros siempre reconocer que Dios ha sido maravilloso, ha sido hermoso, que nunca nos ha dejado. Y así como lo hizo José, en medio de una situación fuerte, en medio de una opresión todos los días, lo oprimían, lo asediaba la tentación. José quiso, gloria a Dios, poner no solamente en su corazón la palabra, sino también, bendito sea su nombre, que le reconociera o reconoce. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros reconocemos. Él quiso reconocer y dijo, no, líbreme Jehová de hacer tal cosa, porque temo a Jehová y no puedo hacerle a mi amo esto. Y dice la Biblia que cuando la mujer de Potifar insistía todos los días, él, gloria a Dios, salió huyendo de la tentación, porque él reconoció a Dios. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios bendijo a José. Qué tristeza que hubiera quedado registrado en la Biblia que José quedó postrado, quedó debilitado, cayó en la tentación de la seducción. Pero sabe que José reconoció que había un Dios que merecía la obediencia, el respeto
que él quería dar testimonio a otros que él reconocía a Dios en todo momento. Así hicieron los varones hebreos. Así hizo Daniel. Ellos quisieron que todo mundo viera que ellos reconocían a su Dios. Y que a pesar de que ellos estaban en una ciudad extranjera, en una potencia extranjera, en un dominio extranjero, babilónico, estuvieron ellos con los persas, los medos y los persas, estuvieron en Babilonia, estuvieron con todos esos imperios allí. Daniel siempre reconoció que el Dios de sus padres tenía que ser glorificado, que el Dios de sus padres merecía respeto, que el Dios de sus padres merecía que él diera testimonio, gloria a Dios, sin palabra, de que él era hijo de Dios. Y cuando vino el tiempo de postrarse ante una imagen, no se postraron. Cuando vino el tiempo de claudicar, ellos no claudicaron. Ahí Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: sépalo, rey, nosotros no tenemos que darte respuesta, pero sépalo, rey, sobre este caso, pero sépalo que si Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no nos libra, de todas maneras nosotros no doblamos rodillas, porque nosotros reconocemos al único Dios verdadero. Hoy en este tiempo también nosotros tenemos el reto, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, mi amigo, de que el mundo quiere que nosotros reconozcamos otros dioses, que reconozcamos que el dinero es nuestro Dios, que reconozcamos que la fama es nuestro Dios, que reconozcamos que los placeres son nuestro Dios, porque muchas personas dicen que el gozo, el placer es su Dios, que el dinero es su Dios, que la fama es su Dios, pero sabe que todo es fugaz, todo se esfuma. Tú lo estás viendo hoy, yo lo estoy viendo hoy. Hoy estamos presenciando que la fama, el dinero y todo lo que nosotros podamos tener, los placeres, se termina, son pasajeros, son fugaces. Pero dice la palabra que Dios permanece para siempre. Por eso hoy es importante en nuestras sociedades, y con esto quiero concluir, que nosotros debemos deleitarnos. Nosotros debemos, gloria a Dios, deleitarnos, experimentar ese deleite, porque reconocer es experimentar. La palabra yadá es experimentar, es tener encuentro, tenerle significado, tener intimidad. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Eso significa reconocer en tu corazón, es deleitarte cuando nosotros lo reconocemos. Aún en las buenas y en las malas nosotros reconocemos a Dios. En este momento tú dirás: pero ¿cómo puedo reconocer? ¿Cómo puedo estar agradecido? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo dar acción de gracia si estoy en un hospital? Si estoy en esta pandemia, si estoy infectado por el virus, si estoy encerrado, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo para comer. ¿Cómo voy a levantar mis manos y decir, a darle gracias a Dios y reconocerle? Yo te quiero decir, bendito sea el nombre de Dios, que Dios es un Dios poderoso, y que Él dice que Él alimenta a las aves del cielo. ¿Acaso no te podrá alimentar a ti? Gloria a Dios. Sabe que si tú pones tu confianza y le reconoces en este momento, le reconoces en tu sufrimiento, le reconoces en tu dolor, le reconoces en ese sufrimiento que estás pasando, en ese dolor por ese virus, sientes que te está siguiendo, reconócele y dile: yo te reconozco, Señor. Padre mío, quiero reconocerte. Quiero que esa palabra que antes me hablaron, ahora la quiero atesorar. Estos minutos que me quedan de vida, estas horas que me quedan de vida, quiero reconocerte, quiero amarte, quiero acordarme de tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero guardarla, quiero atesorarla, Padre, para si tú me llamas a cuenta. Quiero abrir mis ojos en la eternidad, en tus brazos. Quiero abrir los ojos en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo te pido, mi hermano, yo te pido, mi amigo, en esta hora, querida iglesia, Dios es mi paz, que entendamos que tenemos que guardar la palabra en todo tiempo, que tenemos que acordarnos del Señor en todo tiempo, y que tenemos que reconocerle en medio de la situación. Levante sus manos y el Señor se glorificará, no nos dejará ningún momento. Él, gloria a Dios, dice que como a Padre no nos deja, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo mejor a aquellos que le piden. Dios es amor, Dios es lleno de bondad, y está su oído presto para que
en esta hora clames y le digas: perdóname, porque nunca he entendido que tengo que cuidar de tu palabra. Perdóname, porque nunca he atendido de acordarme de lo que tú has hecho en mi vida. Tal vez Él ha hecho grandes cosas y te has olvidado. Tal vez cuando eras niño te libró, sin conocerlo a Él, te libró de la muerte. Tal vez cuando eras joven, mira, te libró de accidentes. En ese accidente donde tú podrías haber muerto. Pero te has olvidado y no te has acordado que Él te cuidó. Pero tal vez le quieres pedir perdón en esta hora y le has dicho: perdóname, porque me hace falta reconocerte en todas partes, no avergonzarme de tu palabra. Ayúdame. Hoy que he escuchado este mensaje, donde quiera, yo quiero testificar con mis hechos y con mis palabras que yo te reconozco, que yo me aparto. Reconocer a Dios es apartarnos del pecado, es sin palabras. Nosotros estamos, apartarnos de las malas conversaciones, apartarnos del pecado, de la maldad y de todo pecado que a Dios no le agrada. Por eso en esta hora yo te invito, iglesia, a que consideres estos 3 pasos que el Señor nos dice: ten cuidado, entiende de cuidar y de poner por obra mis mandamientos, entiende de acordarte por todo el camino hasta que Cristo venga. Iglesia, tenemos el compromiso de acordarnos de todo lo que Él ha hecho, y también entiende que tenemos que reconocerle y no avergonzarnos de Él. Yo quiero en esta hora orar por la iglesia. Yo te invito, iglesia de Dios es mi paz, a que hagas una oración juntamente conmigo en este momento y le digas: gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Tal vez en una área de ellas he estado descuidándome. Tal vez me he comportado como si no te conociera. Pero aquí estoy, Señor, una vez más llegándome a ti para decirte que me ayudes a reconocerte, que me ayudes a guardar tu palabra, que me ayudes a acordarme todo el tiempo de mi peregrinación. Yo te invito a que ores conmigo y así vamos a orar por todos los que están enfermos. Yo invito a toda la iglesia: únase conmigo a orar por todos aquellos que están sufriendo, por aquellos que no tienen alimento, por aquellos que están infectados, por aquellos que están en los hospitales. Yo te invito, vamos a hacer una oración de fe y vamos a orar. Cierra tus ojos. Ahí donde estás tú, mi amigo, cierra tus ojos si estás enfermo. Dios es un Dios bueno y lleno de misericordia. Él puede sanarte. Para Él no hay nada imposible. Solamente pídele. Padre eterno, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, juntamente con la iglesia, el pueblo de Dios, estamos unidos haciendo una oración, Padre, de intercesión, una oración de súplica, para pedirte por todos aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en los hospitales, en coma, que el virus ahí está apagando poco a poco su vida, su existencia. Y que tal vez no tuvieron la oportunidad, pero que ahí en ese momento, dales un momento de oportunidad para que ellos puedan ser conscientes y pedir perdón. Padre, pero también te pido que si tú quieres, puedes mandar sanidad a esos hospitales. Puedes mandar sanidad, Padre mío, a esos cuerpos allí en los hospitales. Padre, en todos los países, Señor, manda sanidad. Tú lo puedes hacer, solamente como dijo aquel ciego. Padre, si tú quieres, tú lo puedes hacer. Y él dijo: quiero. Y fueron sanos. Padre, enviamos la palabra de sanidad, esa palabra de fe a las naciones. A todas las naciones, Padre, nos unimos. En este país, Señor, donde estamos viviendo, en México, Padre, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en África, Padre, y en todos los demás continentes. Padre, enviamos la palabra de fe. En el nombre de Jesús, sanidad, restauración, confianza, fe, salvación, para aquellos que no te conocen hoy puedan decir: Señor, perdóname, aquí estoy, quiero reconocerte, quiero cuidar de tu palabra y quiero, Padre eterno, acordarme de ti todo el tiempo. Padre, bendice a tu pueblo, fortalece a la iglesia. Padre, Dios mío, a la iglesia Dios es mi paz. Te pido como pastor, bendigas, Padre mío, a cada uno de mis hermanos, a cada familia, Padre. En el nombre de Jesús,
que ellos puedan poner estos pasos, estos principios, Padre, para llevarnos a la victoria. Y nunca seremos víctimas, Padre. Tendremos opresiones, pero no vamos a ser derrotados. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, y así te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Dios bendiga a la iglesia Dios es mi paz y a todos los que nos escuchan y también a toda la iglesia del Señor en el mundo entero. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga y que el Señor esté con ustedes.